Bueno, hoy la idea es ver un poco el presupuesto que se aprobó, o sea, el presupuesto de la Administración Pública Nacional para el año que viene, para los gastos del año que viene, ver un poco los números, un poco y más que nada los conceptos que están detrás, o sea, la idea de política económica que tiene ese presupuesto contenido y que da un poco idea de la hoja de ruta que quiere tener el gobierno para el año que viene. Eh, a mí siempre hay como esa chicana de la oposición que dice, bueno, no hay plan de gobierno, queremos un programa económico. Bueno, yo creo que si uno mira un poco el presupuesto el presupuesto tiene un mensaje de remisión y tiene una explicación y tiene algo, tiene un, una idea de... Uno puede estar después de acuerdo o no, o discutirlo, pero no es que no hay eso que tanto reclaman, ¿no? Así que bueno, a ver. Bueno, siempre me gusta cuando hablo un poco de presupuesto, como ponerlo un poco en algunos conceptos normativos que dan como un contexto para entender un poco de qué se trata eso que se discute en el Congreso y que es como le dicen la ley de leyes. eh, cuando el presupuesto se prepara durante todo el año, básicamente, o sea, se presenta, ahí está estipulado cuando se presenta, se va como preparando durante todo el año, y para septiembre más o menos se envía el proyecto de ley, lo envía el Ejecutivo al Congreso Nacional, y está conformado por ese mensaje de remisión, que contiene el plan de gobierno para el próximo ejercicio, todo lo que es el articulado de la ley, o sea, la ley propiamente dicha, y los anexos que conforman ese articulado. Lo que autoriza la ley de presupuesto, o sea, el sector público nacional es muy grande. La ley de presupuesto solamente autoriza los gastos de la porción de ese sector público que está remarcado en rojo. Bueno, el sector público tiene el sector público nacional, el sector público las provincias. Dentro de lo que es el sector público nacional está la parte que es no financiera y la parte financiera. La parte financiera es el Banco Central, el Banco Nación, fundamentalmente esas dos, alguna otra cosa más que se me escapa ahora, pero fundamentalmente esos dos. Y en el sector público no financiero es la Administración Nacional, que está compuesta por esas subdivisiones. Y después también lo que queda por fuera de la aprobación, aunque sí figura dentro del presupuesto, pero no como no con el detalle de los otros componentes, son los fondos fiduciarios, las empresas y otros entes del sector público nacional. Lo que se aprueba en la ley de presupuesto es como el crédito inicial. Es un presupuesto, o sea, se plantea un escenario futuro, pero es obviamente una presunción. Es lo que uno supone que puede llegar a pasar. Entonces, sobre ese crédito inicial, sobre ese presupuesto inicial que aprueba la ley de presupuesto, a principio de año el jefe de gabinete distribuye minuciosamente esos créditos iniciales entre todos los componentes de la Administración Pública Nacional y va a conformar lo que es el crédito vigente. El crédito vigente es el que efectivamente se ejecuta o hay disponibilidad para ejecutar en cada año. Difiere siempre del crédito inicial. Por dos motivos. Primero, porque hay variaciones en los ingresos o en los gastos que haya que hacer, qué sé yo. Este año, por ejemplo, la pandemia, bueno, hay una excepcionalidad, ¿no? Pero vale como ejemplo, se trastocó todo lo que eran los presupuestos iniciales. Y este año particularmente además acarreaba que no había presupuesto. O sea, lo que hubo fue un presupuesto de prórroga. O sea, el año pasado el presupuesto que envió el macrismo no se sancionó
a fin del año pasado. La idea del gobierno era que se aprobara una vez que se renegociara la deuda. Obviamente el surgimiento de la pandemia trastocó los planes y la ley plantea la posibilidad de prorrogar un presupuesto de un año al otro. Entonces lo que hubo este año es un presupuesto de prórroga respecto al que se había aprobado para el 2019. Y bueno, igualmente sobre eso se modificó, y tanto se modificó que a mitad de este año se aprobó una ampliación del presupuesto. No era un presupuesto, no era una ley de presupuesto, pero casi. O sea, fue una ley, pero digo, no, fue casi como el presupuesto de este año. Bueno, ahí lo que se ve es que se hizo eso, además que por una gestualidad política, porque la modificación de los gastos fue realmente muy grande. O sea, se redistribuyeron mucho las partidas presupuestarias. Además, después de cómo se financió, que después lo vamos a ver. Pero bueno, sacando este año de excepcionalidad, básicamente durante el año vos tenés un presupuesto inicial, se te va conformando un presupuesto vigente durante todo el año, que se va alterando en función de los gastos que tenés que hacer, en función de los ingresos, y una parte también es una discrecionalidad. Hay una posibilidad de modificación del presupuesto que tiene el jefe de gabinete. Cómo se estructura ese presupuesto, cómo se arma, cómo se distribuye, no es solamente por las jurisdicciones, o sea, no es que solamente se le da plata al Ministerio de Salud, al CONICET, al INTA o al Ministerio de Educación, sino que se estructura, se arman los gastos en base a programas. O sea, la unidad de medida, o sea, la unidad de estructura, por decirlo de alguna manera, del presupuesto son los programas. Hay a veces una correspondencia entre las estructuras organizativas de los ministerios o de cada organismo con los programas, pero a veces no necesariamente. El programa es la forma de plasmar una política pública. Después, quien la ejecuta estrictamente en un organismo puede variar, pero el programa es la manera de plasmar esa política. Y hay una cosa que tiene muy interesante el presupuesto, que son las clasificaciones presupuestarias. Las clasificaciones presupuestarias es una etiqueta que se le pone a cada uno de los gastos para verlo desde distintos ángulos, ¿sí? O sea, el gasto es el mismo, el gasto o el recurso, ¿no? También el ingreso para financiar esos gastos también, pero vos lo podés ver desde agrupar esos gastos de distintas maneras. Entonces ese total que vos ves, lo ves desde distintos ángulos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vos podés agruparlo por gastos corrientes o gastos de capital. Esa es una clasificación presupuestaria. Vos también lo podés agrupar ese gasto total en función de en qué lo vas a gastar, en el objeto del gasto. Bueno, vas a usarlo para pagar sueldo, lo vas a usar para comprar bienes de consumo, lo vas a usar para transferir algún pago, en fin. La más interesante, que es la que vamos a ver después, que es para uno apreciar la orientación política del presupuesto, es la clasificación por finalidad y función. Hay 5 finalidades, cada una de las finalidades tiene varias funciones, y uno va viendo con eso cómo la orientación política. Una finalidad es la administración o sea, lo que se gasta para el funcionamiento del propio Estado. Otro es el gasto social, el otro es gasto económico, en defensa, en seguridad. Eso ahora lo vamos a ver. Bueno, a ver, ¿qué hubo para o sea, como lo que planteaba de idea el presupuesto para el año que viene? Dice el presupuesto, hay una situación de partida
que es difícil por dos factores. Uno, por el efecto que una economía resentida por el efecto de las políticas del macrismo, o sea, tenemos una economía devastada por las políticas aplicadas y como si fuera poco, este año se agravaron por la pandemia. Entonces tenés una situación de partida bastante complicada. Eso que decía yo que se aprobó a mitad de año una ampliación presupuestaria, daba cuenta en ese proyecto lo que se gastó para las políticas por la pandemia. Y fueron casi 2 billones, 1.800.000 millones de pesos. Y eso lo representa un 6,9% del PBI. Solamente lo que se aplicó de gasto para la pandemia representaba casi 7% del PBI. Para que tengamos un parámetro, más o menos todo el gasto de la administración pública está en el 20% del PBI, entre el 20 y el 25% del PBI. Así que un 7% es un número importante, una porción importante. Fundamentalmente, bueno, ahí pongo que el costo es un 4,9 es costo directo, o sea que hubo que desembolsarlo, y un 2% es son garantías de créditos, o sea que por ahí no significó un desembolso en el momento, sino que está contablemente presupuestado o plasmado, pero no necesariamente tienes que desembolsar esa garantía si se devuelve, ¿no? Obviamente. Entonces, el déficit fiscal esperado para este año es casi un 8% del PBI. Entonces, con eso, la política, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que planteamos para el año que viene? Bueno, el año que viene no se espera que haya que desembolsar la misma cantidad de dinero para paliar los efectos de la pandemia, porque se supone que la vacuna mediante o ciertas situaciones van a permitir reencauzar, por decirlo de alguna manera, la economía en otra línea. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que muchos gastos que estaban este año, en el presupuesto que se aprobó, no estén, o estén repensados o redistribuidos. Pero más allá de que se estén redistribuidos y repensados, la mayoría no está y no implica ese mismo... No están, o sea, no vamos a andar dando mucha vuelta al respecto. Uno puede entenderlo y puede darle una explicación, pero si uno mira los números, si compara las variaciones de presupuesto de lo que se aprobó con las de este año, en algunos casos es casi la misma. Entonces se entiende que no están. Pero aún así, es un presupuesto, el del año que viene, que plantea un déficit. Con lo cual, esa es lo gracioso de la discusión que hay, ¿no? Que ahora después lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero es interesante pensar cómo puede ser que haya un ajuste o que se plantee que haya un ajuste cuando hay un déficit. Lo que pasa es que lo que se le dice el ajuste está comparado con los gastos muy excepcionales que hubo este año. Con lo cual, el déficit que este año está planteado para un 8% del PBI, el año que viene está planteado para un 4,5% del PBI. Ahora bien, una cosita, también para digamos, ayudar a ese razonamiento, ¿no? Fíjense que si lo que costó la pandemia es el 6,9% y el déficit fiscal va a ser el 8%, prácticamente el déficit sin pandemia era el 1%. Y ahora vamos a tener
4 y 5%. Es decir, que estamos aumentando el déficit de base. No está, digamos, no hay un proceso de ajuste de gastos para bajar ese 1% a cero, digamos, ¿no? El déficit de 4,5 es superior al déficit del año anterior, si saco la pandemia. Creo que tenés un gráfico al respecto, ¿no? Claramente. Sí, ahí lo miro. Solamente digo solamente digo que la justificación para eso, para ese pasar de 1 al 4,5% y que haya déficit también, es la idea detrás. O sea, lo que dice es, hay que, las políticas macroeconómicas para el año que viene fueron pensadas para administrar una situación de emergencia económica agravada por la pandemia. Por eso la concepción que se tiene sobre la política fiscal realmente es distinta a la que pregonan los liberales. Se plantea un esquema de política fiscal expansiva orientado a la recuperación del nivel de actividad. Toda una discusión después, pero nada, ajuste no hay. Bueno, acá es un poco se ve un poco lo que veníamos hablando. Hacen una diferenciación entre lo que son los gastos extraordinarios o sea, los gastos extras que hubo por el COVID y la base de los gastos primarios sin esos gastos excepcionales. Entonces, se ve cómo se va cayendo el gasto primario de gastos corrientes, ¿no? Son básicamente los gastos primarios. Cómo fue cayendo desde el 2015 hasta el 2019, que es un 17,9%, y el salto que pega al 2021. Ya hay un salto al 2020, con ese presupuesto de prórroga, que es un 20,1%, pero fíjense que si uno compara teniendo la línea punteada, ve una caída. Y eso es lo que se agarran para decir que hay un presupuesto de ajuste. Y acá es lo que ellos plantean, plantean pues estas las filminas que presentaron cuando vinieron a defender el presupuesto de la gente del Ministerio de Economía, fundamentalmente donde está el principal origen de la redirección del gasto, que es el peso de los intereses de la deuda. ¿Sí? Acá se ve el efecto contrario. Con lo cual es interesante, ¿no? Porque fíjense que, bueno, acá no están en los gastos primarios, no está los intereses de la deuda, pero cómo va cayendo y cómo en este lado va subiendo. Va a llegar al 3,4%. Bueno, y ahí van viendo la caída. Sí. No, Flavia, quizás para aclarar que son distintos niveles de calcular el déficit, digamos, ¿no? Uno es un déficit primario que suele aparecer en informes periodísticos, etcétera. Es un cálculo que, digamos, tiene ingresos menos los gastos que no incluyen intereses. Pues están los gastos corrientes más los gastos por inversiones, más las transferencias para hacer inversiones a las provincias, pero no están los intereses. Y el otro nivel es el déficit financiero, que en realidad es el que hay que financiar. El otro es más un cálculo económico, pero el que hay que financiar es el resultado final que incluye los intereses y la amortización de la deuda que eventualmente haya que hacer y que, bueno, a veces se supone renovar. Pero son dos niveles distintos, donde está influyendo, digamos, por eso es sobre la capacidad de financiamiento del déficit, digamos, ¿no? Esos son los dos niveles, digamos. Perdón, Flavia, pero me parece importante. Está perfecto. Claro, a ver, yo acá no lo puse, está sacado, pero bueno. Bueno, después lo dejo, lo digo, después lo profundizamos. Con respecto a lo que vos decías de cómo se financiaba ese déficit.
este 8% de déficit de este año, la discusión es que lo que fundamentalmente se financió es con las utilidades del Banco Central y con adelantos transitorios del Banco Central. O sea, y ahora lo que plantea el presupuesto en cuanto a financiar eso, no sé por qué no lo puse, tenía alguna filmina para eso. Lo que planteaba el presupuesto para el año que viene es reducir el financiamiento del Banco Central y transformarlo, a que se transforme en un mercado de deuda pública, básicamente con la emisión de títulos públicos y en pesos. O sea, un mercado de deuda pública en pesos. Que se financie de esa manera. También lo dejo como título como para que después lo charlemos, pero este año, con el tema de la renegociación de la deuda y también una situación de pandemia, qué sé yo, podríamos decir complicada, no fue se recurrió al Banco Central. Y la herencia del macrismo. Qué sé yo, tampoco es... Y la herencia del macrismo, Flavia, que te dejó reperfilado todas las letras de tesorería, no tenía mucho espacio para tomar deuda, cero era el espacio para tomar deuda. Estaba, la única forma de financiar los gastos de pandemia era vía el Banco Central, no había otra forma de hacerlo. Claro, lo que digo es que ahí hay como dos... Pues ese es un argumento que uno puede decir, porque también es válido para contrarrestar la queja sobre la utilización del Banco Central, y la otra argumentación es defender la utilización del recurso del Banco Central, y ahí nos metemos en otra discusión de por qué no utilizarlo o por qué estaría mal utilizar el financiamiento del Banco Central. Son como las dos argumentaciones posibles para contrarrestar esa queja o esa observación. Pero bueno, hasta ahí vamos. Bueno, acá. Esto es acá un poco ver el gasto público en función de las, ¿cómo se llama? De las finalidades y funciones. Acá tienen funciones. ¿Por qué? Porque además de ver que va a haber una expansión del gasto, que va a haber mayor gasto, por lo que veíamos antes, también es interesante ver a dónde va ese mayor gasto. Entonces, el presupuesto total, ese presupuesto inicial para el año que viene, son 8 billones de pesos. Vamos a redondearlo porque son casi números imposibles de leer. Y eso equivale más o menos o aproximadamente el 22% del PBI. Entonces, acá lo que vemos en este cuadro son dos cosas. Por un lado, la participación. ¿Cuánto pesa cada una de esas funciones en el presupuesto total? Acá marqué ciencia y técnica, me quedó marcada de otro lado, pero bueno, no importa. No es lo más relevante del cuadro para acá. Acá lo más interesante para mirar es, primero, los pesos, comparar los pesos de cada una de las funciones entre el presupuesto del 2020, que es inicial, o sea que ese presupuesto inicial, esos valores que están en la primera columna, no contemplan los gastos extraordinarios por la pandemia. Y el presupuesto inicial que se aprobó. Entonces, lo primero que llama la atención y que es claramente la política social que contiene el presupuesto es la seguridad social. O sea, casi la mitad del presupuesto son jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, todo el andamiaje de la seguridad social es lo que más se lleva el peso del presupuesto. Y entonces, ahí se ve que el incremento es 20%. No es lo que más, no es lo que crece, pero no es lo que más crece.
Entonces ahí también se abre otra discusión sobre si no hay indexación, o si no, lo voy a plantearlo así como muy polémico tal vez, ¿no? Pero si no hay indexación, hay ajuste, ¿no? Entonces ese es un poco también lo que hay subyacente en la discusión de si es un presupuesto de ajuste o no. Lo que vemos que cae es los servicios de la deuda, cae mucho, y después los otros rubros de gasto que tienen un incremento significativo en términos reales y crecen los pesos en el presupuesto de este año, son las partidas destinadas fundamentalmente a la obra pública. O sea, la concepción que hay detrás es que ese es el gran dinamizador de la economía y eso es lo que esos gastos te permiten reactivar la economía. Esa es la concepción que hay detrás. Entonces ahí se ve como industria, por ejemplo, que son todos los gastos destinados a la promoción industrial, suben más que se duplica muchísimo más el peso, del 0,2 pasa al 1,5%. Realmente es muy grande. Ahí iba a decir algo más y me olvidé. Bueno. Hay un comentario, ¿no? Un comentario, Flavia. Hay que tener en cuenta que el presupuesto solo puede, digamos, el presupuesto de un año no es indiferente respecto de la base que viene arrastrándose históricamente. A ver si me puedo expresar mejor con esto. Digamos, vos tenés un gobierno que ya tiene lanzada un montón de cosas, un montón de gastos. De modo lo que vos podés trabajar para cambiar es prácticamente lo que figura en el margen, porque hay una montaña de gastos que tienen que ver con cosas que ya están comprometidas, desde inversión pública hasta programas y tareas que no podés dejar de continuar, y además que están bien continuarlas, digamos, ¿no? Porque no es que todo hay que tirarlo a la basura, eso sería un absurdo también pensado. Entonces siempre, eso sucede mucho más en lo que comentaba Flavia recién, en el tema de inversión pública. Si vos querés tener un cambio muy fuerte en inversión pública, no lo vas a poder hacer porque tendrías que empezar a parar un montón de obras que están en marcha y que ya te obligan a gastar en esa. Y se sabe que no hay ninguna decisión que no terminar una obra pública, aunque esta no fuera del todo buena o no fuera del todo de la política que está siguiendo. Es peor dejarla sin terminar. Hay bastantes ejemplos y acá cerca tengo el ejemplo de una planta de tratamiento en Ensenada que está parada. Hace rato que está parada y es una planta de tratamiento de agua. Fleques, cloacales. Esto, digamos, la inercia sí. Que te pone por supuesto, ¿no? La principal, está mal llamarlo inercia, ¿no? Porque lo que vos decías, ese gasto que está bien que se haga, es fundamentalmente lo que es todo lo que es la seguridad social y toda la discusión que hay al respecto con eso. Exactamente. Que es lo más interesante. Lo más interesante también de lo que fue la política del macrismo. O sea, esa inercia le impide, gracias a no sé quién, que no hubo un segundo gobierno, porque ahí sí, por ahí se erosionaba más de lo que se erosionó, pero todo el andamiaje de la seguridad social, si bien lo cascotearon, lo dinamitaron, no lo destruyeron. O sea, y ese andamiaje de la seguridad social no es el mismo que había hace 20 años atrás. Entonces, eso es interesante también verlo. Así que bueno, ese es como el panorama del presupuesto. Después también lo que vamos a ver ahora es pensar ese... Perdón, Fray, te quería hacer una pregunta, ¿puede ser?
Sí. Sí, claro. La pregunta es la siguiente. Hay dos ítems que no los llego a, digamos, entiendo lo que dicen, pero no llego a ponderarlos, qué es lo que, en qué influye o cómo sería el desglose. En el tema de industria, que hay un aumento altísimo, y qué significa ese aumento en industria y qué significa el aumento en comercio, turismo y otros. Y una breve aclaración que me parece que es importante, porque el aumento en seguridad social es un 20,1%, pero el resto de las inversiones que hay, todas influyen en la seguridad social. Sí, claro. Cuanto mayor empleo, Sí, claro. Esos dos ítems, lo de industria, comercio, turismo y servicios, ¿qué significa ese aumento? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que se invierte? Bueno, estimo que comercio, turismo y servicios, ahora no me acuerdo el desglose exacto, lo puedo mirar, pero estimo que las principales partidas ahí van a estar en turismo, que tiene todas las partidas que incluye el Ministerio de Turismo, que tiene el fomento a esa área. Están, por ejemplo, bueno, tiene el Instituto del Turismo, bueno, hay varios programas que se manejan desde ahí, que está contemplado. En la industria, ese es interesante, los ATP, que no van a estar el año que viene y no están presupuestados para el año que viene, que partían ahí, se reconvierten en el FOGAR y en el FONDER. Entonces, ¿qué son esos programas? Esos programas lo que son fondos que funcionan como garantías para los créditos. Entonces, se potencian esos programas. Se redistribuyen la plata a esos fondos, que son fondos fiduciarios en general, pero bueno, se transfieren platas desde el Tesoro Nacional a esos fondos para reforzarlo. Fundamentalmente, lo que hay en industria es eso. Comercio y turismo, no me acuerdo, estimo que son fundamentalmente las partidas para turismo, no más que... Son los programas que tiene el propio Ministerio de Fomento para eso. Por ejemplo, ahora está el programa Previaje, el que es para que te den plata de lo que gastaste para el año que viene. Bueno, esas están puestas ahí. Sí, seguro, el previaje lo ¿Está bien o...? También está toda la promoción la promoción de turismo. Bueno, ahora se está previendo, digamos, es necesaria hacerla en la medida que la pandemia termine, digamos, ¿no? Pero realmente hay unas promociones también en zonas de turismo, digamos, y subsidios para realizar obras de turismo. En fin, hay bastante... Pero son todos esos, Ale. Son todas esas cosas. Sí, son todas esas cosas. Sí. Me había olvidado lo de los subsidios para las obras en los municipios más turísticos, también está planteado. Eso se planteó en la ley de emergencia turística, no sé si salió con el nombre de emergencia turística al final, pero todo ese paquete de medidas en una ley que salió de promoción. Bueno, entonces, la idea también de ver el presupuesto, el déficit, a ver, la idea de si hay ajuste o no, la propuesta es, a partir de ahora, verlo también desde otro ángulo, pensándolo un poco desde las equivalencias y las transacciones y empezar a pensar desde este punto de vista, me parece interesante. Siempre partimos de las entidades contables, total de ventas, total de compras. Y una parte de eso, podemos pensar
que las ventas sin impuestos más impuestos sería el total de ventas. Y las compras que las pueden hacer las personas o el Estado, tenemos compras privadas, compras del Estado, total de compras. Si lo reformulamos, tenemos las ventas sin impuestos menos las compras privadas, igual la compra del Estado menos impuestos. A ver, puesto de esta manera, uno puede pensarlas como compras, también puede reformularlo como gasto del Estado en general, para que por ahí la palabra compra no preste a confusión. Si los gastos, las compras del Estado son mayor a los impuestos, se supone que vos tenés un déficit. Entonces, si vos tenés un déficit en el lado derecho de la ecuación, ¿qué tenés del otro lado? Significa que tenés un superávit del otro lado, que hay mayor venta ¿no? que compra, sin impuestos. Entonces, ¿qué podemos pensar desde este punto de vista? ¿Quién se queda con ese superávit? Es la mejor pregunta que podemos hacernos. La respuesta a eso es, se van a comprar dólares, todos, en una parte. Pero bueno, dejo esto de fondo, voy a salir de la pantalla completa para... Ahí. Uy, hice lío. Ahí. Arriba tenés que estar. ¿Se ve, no? Ahí está, sí. ¿Quedó de fondo? Yo no me doy cuenta. ¿O estoy yo? No, está el fondo ese. Está el fondo de la pregunta, sí, pero está aplicado, digamos. Está sin presentación. Bueno, así estamos para iniciar el debate. Voy a prender la luz porque se está por largar a llover. Ya vengo, un segundo. Un poco la idea es, digamos, razonar sobre el déficit y cuál es el problema del déficit fiscal que tenemos y qué significado tiene. Si es, como decía Fabián hace un rato, inflacionario, no lo es, cómo viene el mecanismo que se está produciendo, digamos, cuando vos tenés déficit fiscal. Y esto, digamos, para ponerlo también sin que nos veamos obligados a pensar ni ortodoxamente ni keynesianamente, porque ninguna de las dos situaciones nos viene digamos, nos explica la situación propia de nuestra economía. No es lo mismo, digamos, aplicar políticas keynesianas en Europa, en Inglaterra o en Estados Unidos que aplicarlas esto es obvio ya a esta altura del partido. Y tampoco es lo mismo aplicar políticas ortodoxas al respecto. Entonces... O sea que el planteo de fondo que tiene el mensaje es un poco keynesiano, ¿no? Efectivamente, es un poco keynesiano con la intención de buscar un financiamiento en pesos. Ahora, ¿quién puede financiar al Estado? Y esto tiene que ver con el propio déficit, ¿no? Es decir, ¿cómo se distribuye el superávit y cuál es su mecanismo? Ese déficit del sector público, ¿por qué termina siendo superávit del sector privado? ¿Y dónde está? ¿Quién lo tiene, ese superávit? Ahí vimos que, como decía bien Flavia recién, que gran parte del gasto viene todo por la seguridad social y algunos otros van directamente a compras al sector empresario. Ahora, lo que hay de seguridad social, más allá de los gastos propios del Estado, digamos, en términos de su propia administración, sueldos y demás, o los subsidios que hay por las distintas cuestiones que también tienen que ver con la pandemia, estos los subsidios que se hicieron, la gente cobra, el ATP cobra los nuevos subsidios, cobra las jubilaciones, etcétera, y ¿qué hace la mayor parte de la gente? Lo gasta.
Es decir, va a realizar compras en el sector privado, va al supermercado y compra. Al ir al supermercado y compra, obtiene el supermercado ganancia y obtiene ganancia a todas las empresas que le vendieron al supermercado. De modo que el superávit del sector privado es básicamente está sostenido en el nivel de las ganancias. Es decir, todo el déficit del sector público prácticamente, en su mayor parte, es ganancia de las empresas. ¿Hasta acá estamos? Consulten, pregunten si resulta un poco abstracto. Está bien pensar que el Estado banca el superávit de las empresas privadas, ¿no? Exactamente. Esa sería la No síntesis. puede de otra manera, Graciela. No puede ser de otra manera porque al final, si sumo lo que uno vende, sumo la gente que vende y la gente que compra, estamos en un total que siempre da igual, porque no puede ser distinto. Si vos compras algo, alguien te lo vendió. Ahora, ¿quién se queda con ese superávit? O sea, ¿quién se queda significa, o con ese déficit del Estado? ¿Quién se queda con ese déficit del Estado? Con los pesos que el Estado tira, digamos, no puede sacar en impuestos. ¿Quién se lo queda? Se lo queda el sector privado. ¿Y quién del sector privado se lo queda? Y la mayor parte quedan las ganancias de las empresas. Y muy poquito en algunos ahorros de ciertas personas, individuos, que ganan bien, o que tienen buenas jubilaciones, o que tienen un sueldo alto. Entonces, porque en general, el resto de los mortales, lo que cobramos prácticamente lo gastamos. Si no lo gastamos hoy, lo gastamos mañana, porque estamos ahorrando para comprar una heladera, o algo por el estilo. Entonces, no hay... Entonces, sigamos este razonamiento. Bueno, entonces, ya tenemos que todo el déficit, ese 4,5%, lo tienen la mayor parte en beneficio las empresas.